Eh, ¿Cuándo fue la última vez que olvidaste de dónde Dios te sacó? Sí, porque la gracia, esa misma gracia que nos ha levantado durante muchas veces, hoy sigue siendo la misma de antes. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Familia, hoy hay algo peligroso que puede muchas veces sucedernos a cualquiera de nosotros, aun cuando estamos confiando en Dios. Y no hablo del pecado, no hablo del fracaso, no hablo de la tentación, es olvidar, porque muchas veces olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Olvidamos quién éramos antes de que Cristo nos encontrara. Olvidamos las lágrimas que derramamos en esos momentos de dificultad. Olvidamos las noches donde nadie de alguna manera nos aceptaba o nos quería. Olvidamos cuando estábamos perdidos, porque cuando una persona olvida dónde Dios lo ha sacado, comienza a crear en sí o a creer que llegó hasta donde está por sus propios méritos. Y esto lo que hace no es crecer la humildad, sino el ego en cada uno de nosotros. Y ahí nace esa soberbia espiritual. Empezamos a mirar hacia abajo a los otros, empezamos a juzgar, empezamos a condenar, empezamos a señalar y olvidamos algo que es muy fundamental. Algo que es muy fundamental. La única diferencia entre tú y la persona que todavía está caída en la gracia de Dios, la única diferencia verdaderamente no es la espiritualidad, no es lo que puedas tener. La diferencia simplemente es que tú has conocido a Dios primero y la gracia te ha alcanzado primero. Y eso no te da el derecho, no nos da el derecho muchas veces de juzgar, de ponernos en silla de encarnecedores y de pensar que somos mejores por conocer antes a Dios. Porque si Dios quitara su mano por un instante, todos descubrirían cuán dependientes somos de Él. Todos descubrirían verdaderamente lo que podemos hacer separados de Dios. Nada. Y el problema no es caer en el valle, el problema es salir del valle y luego olvidar quién nos sacó de allí. Aquí ninguno de los que estamos acá de ninguna manera puede decir que no está perdido, que nunca se ha perdido, ¿no? Yo creo que todos hemos estado perdidos en algún momento. Aún Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, por cuantos todos pecaron. Entonces, cuando la palabra habla de todos pecaron, observa que no dice algunos, dice por cuanto todos hemos fallado, todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado, todos necesitamos salvación, todos necesitamos perdón, todos necesitamos gracia, todos familia. Al pie de la cruz no hay superiores ni inferiores, solo pecadores que necesitamos ser salvados. Y aquí juega un papel fundamental la jactancia que no tiene lugar en el reino de los cielos. Por más que tú creas, la jactancia no es para nada buena, no es provechosa para un hijo o una hija de Dios. Efesios 2:8-9 nos habla de eso, que la salvación al final, si fuera por méritos, algunos podrían presumir, pero fue por gracia. Y la gracia totalmente elimina el orgullo. Porque cuando entiendes cuánto te perdonó Dios, se vuelve más difícil mirar con desprecio a otros. Te lo vuelvo a decir. Cuando recuerdas de dónde te sacó Dios, cuando recuerdas cuánto Dios ha hecho por ti, cuando entiendes todo lo que Dios te ha perdonado, se vuelve difícil mirar a otros con desprecio. Porque es ahí donde podemos ver qué sería de nosotros si Él no nos hubiese alcanzado, no nos hubiese perdonado. Mira, David fue un rey, ¿no? Todos conocemos la historia de David. Y David nunca se jactó de lo que era. Siempre vemos un David que tenía los pies sobre la tierra, que en algunos momentos sí
hizo cosas malas, porque no podemos negar que las hizo, pero él siempre volvía a los brazos del Padre. Salmos 42 dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación. Sí, aunque fue conquistador, aunque fue admirado, nunca olvidó el pozo, nunca olvidó el lugar de donde Dios lo sacó. Nunca olvidó los desiertos, nunca olvidó las cuevas, nunca olvidó los momentos donde solo Dios estuvo con él. Las personas más humildes suelen ser las que más recuerdan lo que Dios hizo por ellas. Las personas más humildes son aquellas que saben dónde están y por qué están ahí. Si Dios nos ha puesto en lugares de autoridad, si no nos ha puesto en lugares altos, en lugares seguros, sabemos es porque es su gracia y porque es su amor y porque Él ha hecho todo nuevo en muchos de nosotros. Tenemos un Pedro que aprendió que nadie es tan fuerte como el que cree. Hay una palabra que está en Lucas, para los que les gusta anotar, Lucas 22, 33, 34 nos da un acercamiento hacia esto. Dice la palabra: Él les dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él les dijo: Pedro, digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Entonces ahí podemos ver verdaderamente cómo en muchas ocasiones, por más que lo queramos negar, muchos de nosotros somos como un Pedro, ¿no? Decimos: Señor, yo voy contigo para las que sea. Yo hago todo lo que tú me mandes, pero cuando nos enfrentamos a una situación difícil, cuando nos enfrentamos a una situación delicada, cuando nos enfrentamos a un proceso complicado en nuestra vida, hasta ahí llegamos. Yo muchas veces yo trato de no avergonzarme del Evangelio porque sé que es poder de Dios para salvación, para fortaleza, para llenura. Sin embargo, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier proceso, sigo a veces dudando, a veces uno cae, se equivoca, a veces se deja llevar. Y es ahí donde yo vuelvo a esa gracia, porque ¿qué sería de mí si no me hubiese alcanzado? Pedro dijo: aunque los demás te abandonen, yo no te voy a abandonar. Pero después negó a Jesús. ¿Por qué Dios permitió eso? Para enseñar humildad. Y tal vez a muchos de nosotros Dios nos tiene que tomar y enseñarnos humildad. A muchos de nosotros Dios tiene que tomarnos y decir: ¿sabes qué? Tú no necesitas más espiritualidad. Tú no necesitas dones espirituales. Tú lo que necesitas es humildad. Tú lo que necesitas es volver a Dios. Tú lo que necesitas es entregarle a Dios cada paso, cada decisión, cada anhelo de tu corazón. Tú lo que necesitas es aprender a descansar en mí. Aprender a descansar en mí. Familia, la caída de Pedro nos recuerda que sin Cristo somos frágiles, más frágiles de lo que nunca jamás nos vamos a poder imaginar. Más frágiles, familia. La ciencia también habla de la soberbia. Los estudios en psicología muestran algo muy interesante. Quiero que me prestes mucha atención a lo que hoy te estoy hablando, porque esto siempre va a ayudar no solamente a hacerte entender la voluntad de Dios, sino verdaderamente a mirar cómo estás hoy. No solamente es creer, no solamente es confiar, es permanecer, es obedecer. Y cuando las personas olvidan sus luchas pasadas, desarrollan menos empatía por los demás, juzgan mucho más rápido, comprenden menos el dolor ajeno. Normalmente tenemos que muchos de nosotros a veces tenemos que tener anotado muchos de los milagros o de las cosas que Dios ha hecho para nosotros, porque se nos olvidan, y cada vez que estamos en lugares o en situaciones complicadas tenemos que ir a esas lecturas, tenemos que ir a esas anotaciones para recordarnos a nosotros mismos cuán grande ha sido el Señor. Por eso recordar nuestra historia produce en muchos de nosotros humildad. Dios muchas veces nos permite recordar nuestro pasado no para vivir en la culpa, ¿no?, sino para vivir en gratitud. Ahora tenemos una diferencia entre un fariseo y un publicano. El fariseo decía: gracias porque yo no soy como ellos.
Gracias, Señor, porque yo no peco, yo no fallo, yo siempre hago lo que tú me has mandado, cumplo la ley al pie de la letra, voy a la iglesia, siempre sirvo, siempre me visto indicadamente, no tengo mancha, Señor, en mi vida. Pero el publicano decía, Padre, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor, porque separado de ti no sé qué sería de mí. Ten misericordia de mí, Señor, porque entre más me conozco, más deseo menguar para que tú seas creciendo en mi vida. Ten misericordia de mí, Señor, porque a veces no entiendo cómo me dejo llevar por mis pensamientos, por la rabia, por el afán. Ten misericordia de mí, Padre, porque a veces entro a la comparación, a la envidia. Jesús dijo que el que salió justificado fue el humilde, y Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. La pregunta es, en esta temporada de tu vida, ¿estás siendo un hombre o una mujer que vive en humildad, León? Sabemos que el peligro de creer que ya llegamos es un peligro muchas veces del cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra nos recuerda que el mayor peligro espiritual no siempre es el pecado. A veces es creer que ya somos verdaderamente incapaces de cometerlo. Y no, vivimos todos con una naturaleza pecaminosa, la cual luchamos todos los días. ¿Alguien acá no lucha con sus pensamientos? ¿Alguien acá no lucha con sus emociones? ¿Alguien acá no lucha tal vez con la ansiedad, con el temor? ¿Alguien acá no lucha a veces con el miedo? Yo creo que todos luchamos con algo. La mente es una lucha, la mente es un campo de batalla. Nuestros pensamientos a veces llegan sin avisarnos. Y esta lucha verdaderamente a veces nos lleva a decir, Señor, ¿qué es lo que tienes para conmigo? Miren, familia, yo estoy convencido de que en la manera que nosotros pongamos nuestra mirada en Él, en el autor y consumador de la fe, más primeramente lo busquemos a Él, lo demás será añadido, pero también en medio de que lo demás es añadido, hay un tiempo de transformación para poder recibir lo que necesitamos o lo que Él necesita añadir. Porque cuando dejamos de depender de Dios, comenzamos a depender de nosotros mismos, de nuestras fuerzas. Y la seguridad del creyente no está en la fuerza, está siempre en la dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios siempre será una justicia perfecta. Ahora, muchas veces queremos juzgar rápidamente, ¿no? Pero Dios ve cosas que nosotros no vemos. ¿Qué ve Dios? Dios ve heridas, Dios ve historias, Dios ve luchas, Dios ve arrepentimiento, Dios ve intenciones. Por eso es que muchas veces cuando nosotros estamos ahí en la fila para pagar un café y vemos que la persona que está delante de nosotros está contando las monedas uno a uno y uno dice, esta persona está tan demorada, me está haciendo perder el tiempo, y se le cae una moneda y la recoge y después busca en su bolsillo para ver si puede completar para el café. Y nosotros solo estamos juzgando esa situación, pero no sabemos que esa persona está saliendo y es lo único que le queda para llevarle algo a su hijo o algo a alguien, o lo único que le queda para comer, y que a veces no nos ponemos en el lugar de esa persona, sino que juzgamos, le decimos, te puedes hacer el lado y yo pago y después tú pagas, puedes seguir contando. Y es ahí donde nos damos cuenta que la empatía cada vez se vuelve menos en nosotros, porque nunca no tenemos la capacidad de ver mucho más allá de nuestros ojos, porque siempre estamos sumergidos en el afán, siempre estamos sumergidos en mi tiempo, siempre estamos sumergidos en el yo. Yo necesito, yo tengo que hacer, en el yo. Y cuando estamos tan sumergidos en el yo, cuando estamos tan sumergidos en nosotros, nos perdemos de poder servir, de poder ayudar, de poder levantar, de poder sostener, de poder mirar también. Y tú no sabes cómo también sana muchas veces el poder ayudar a otros. No sabes cómo sana, Argenis, el poder bendecir a otros. Daniel, Vida, Leones de Judá.
sana mucho, familia. Por eso, 1 Samuel 16:7 dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira los corazones. Por eso a veces nos hace muy difícil entender por qué Dios pone en lugares altos a personas. Pero Dios mira los corazones. Y Dios es mejor juez que nosotros porque conoce toda la historia. Ahora, hay herramientas que nos ayudan a mantenernos humildes. Y yo te voy a recordar algunas de ellas. Algunas de ellas te quiero recordar para que hoy puedas permitir que Dios no solo obre, sino que actúe en medio de esa situación. Tú te podrás preguntar, ¿qué son las herramientas? ¿Cómo me pueden ayudar alguna cosa? Porque yo hace tiempo busco verdaderamente vivir en humildad y creo que soy humilde. Pues bueno, te vas a dar un poquito de cuenta a ver si de verdad si somos humildes, María, Jorge, si vamos a ser tan humildes como decimos. Entonces, lo primero que nos mantiene humildes es recordar nuestro testimonio. Yo les hago una pregunta a los que estamos acá y contésteme con toda sinceridad, sí o no. ¿Usted se acuerda de su testimonio? ¿Usted se acuerda por qué se acercó a Dios? Muchos nos acercamos porque tocamos fondo, otros nos acercamos porque simplemente quisimos, porque había una necesidad de acercarnos, otros nos acercamos por iluminación. Dios nos dijo, si no te acercas, pues atente a las consecuencias. Entonces, ¿tú recuerdas tu testimonio? La palabra dice en Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor durante estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Te acuerdas de dónde Dios te sacó? ¿Te acuerdas cuando le pedías al Señor que te diera un trabajo, te diera el lugar hoy donde estás, o te diera la movilidad que hoy tienes, o te diera la salud que hoy tienes? Y que hoy, de alguna manera, te estás tal vez quejando de lo que tanto le pedías con fervor, que hoy por la comparación te estás quejando de lo que Dios ha hecho en ti, de lo que antes verdaderamente te gloriabas y le dabas gracias a Dios y llorabas, por eso hoy te estás quejando. Por eso recuerda dónde Dios te sacó. Agradece todos los días. El agradecimiento trae contentamiento. La palabra dice en Salmos 103:2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de los beneficios que has tenido con el Señor. No olvides ninguno de los beneficios que tienes por ser hijo de Dios, coheredero no solo de sus promesas, sino de las bendiciones tan grandes que Él te ha dado. Tercero, no te compares. Son herramientas para mantenerte humilde. Yo sé que a veces es muy difícil no compararse. A veces es muy difícil no mirar al lado y ver que otros van avanzando más rápido que nosotros. Pero yo sé que muchos tienen testimonios de que Dios te puede poner en lugares de autoridad, aun cuando menos te lo esperas, aun cuando no tienes las capacidades, aun cuando no tienes la competencia, porque has esperado, porque has confiado, porque has permanecido. Ahora no quiere decir que Dios te ponga en un lugar que no estás preparado. Él te prepara, Él te forma, Él te da la dirección. Mira lo que dice la palabra en Gálatas 6:4, que nos llama siempre a no compararnos. Gálatas 6:4 nos dice, a cada uno, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no del otro. ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces? Es que a veces nos ponemos y nos comparamos con personas que no sabemos los procesos. Queremos el éxito de otras personas, pero no queremos los procesos o no sabemos cómo han llegado ahí. Puede que muchas personas hayan llegado de una mala manera, hayan llegado con injusticia, hayan llegado haciendo las cosas mal, pero al final, Dios verdaderamente da conforme cada uno ha sembrado. Y en su debido tiempo cosecharemos y ellos cosecharán de lo que han sembrado. Así que solo preocúpate en seguir adelante, no te compares. No pongas tu mirada en el arado de otros, no pongas tu mirada en otros que no sabes cómo verdaderamente han llegado hasta donde estás. Tú no compitas,
corre la carrera, gana la carrera contigo mismo, contra tus pensamientos, contra esos procesos mentales, contra esas batallas, esos gigantes que estás enfrentando, porque Dios te dará la fuerza y te dará la determinación para hacerlo. El cuarto punto es servir a los demás. Y Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida por rescate de muchos. Muchos dicen, ¿cómo salgo de esta ansiedad? ¿Cómo salgo de esta depresión? ¿Cómo salgo de este temor? ¿Cómo puedo encontrar mi propósito? ¿Cómo puedo encontrar mi sentido a la vida? Pues sirviendo, familia. El que nació para servir, nació para vivir en este caminar. Así que de la manera como tú sirves, vas a encontrar también la fortaleza y la dirección que tanto necesitas. Yo sé que a veces cuesta servir, y menos a personas que no se lo merecen. No te estoy diciendo que sirvas por servir. Estoy diciendo que sirvas simplemente conforme Dios te manda. Sírvele al Señor, no a los hombres. Que lo que Dios ponga en tu corazón, tú lo puedas hacer. Porque sabes que estás glorificando, porque sabes que estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora, por favor, mantente cerca de Él. Mantente cerca de la cruz. Gálatas 6:14 es una palabra que nos recuerda cómo mantenernos cerca de la cruz. Ahora, Gálatas 6:14 nos dice, pero lejos de mí me gloriaré, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucífico a mí y yo al mundo. Dice, lejos de mí me gloriaré de lo que yo puedo hacer, sino que me gloriaré de quién está en mí y de quién me ha salvado, de quién me ha levantado y de quién me ha sostenido y de quién me ha hecho entender el camino que debo andar y de quién me ha sacado de valles de sombra, de dificultades, de quién verdaderamente me ha sanado, de quién me ha libertado, de quién me ha puesto en los lugares que estoy. Me gloriaré de aquel que hace las cosas nuevas, de aquel que sigue sanando, que sigue restaurando, que me sigue levantando en medio de mis dificultades. Me gloriaré porque sé que Él no deja de cuidar de mí. Me lo ha mostrado de muchas maneras. Aunque a veces digas, esta vida que tengo ahora no es la mejor, si puedes recordar por un momento cuántas cosas ha hecho Dios en este último año por ti. Personas que ni siquiera te imaginabas, que te bendicen, que te ayudan, que te levantan, y por más que a veces hayan conflictos, tú sigues mirando la mano de Dios. No tienes queja de eso. Ahora, recuerda que todo es por gracia. Recuerda y ora. En el sexto punto, ora pidiendo humildad. Ora pidiendo humildad. La palabra dice en Salmos 139, 23. Salmos 139, 23 dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos. El que mire que está firme, mire que no caiga. Es necesario que nosotros constantemente le pidamos a Dios que nos dé la posibilidad de ser humildes, la posibilidad de seguir caminando con Dios, la posibilidad de no desviarnos verdaderamente de ese camino. Entonces, recuerda que todo es por gracia. Tenemos 1 Corintios 15:10 que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Recuerda que todo lo que Dios ha hecho por ti lo sigue haciendo es por su gracia y por su amor que hoy estás de pie. Familia, nunca olvides el valle. Nunca olvides las circunstancias, nunca olvides su amor. No para vivir atrapado allí, sino para recordar la fidelidad de Dios. Y antes de continuar con este mensaje, me gustaría que si Dios te está bendiciendo de una u otra manera, me dijeras un amén en los comentarios. Si esta palabra está haciendo lo que tú necesitabas escuchar hoy, me respondas un amén. Que si no has seguido esta cuenta, te invito a que aquí arriba lo hagas, y gracias a los que se toman el tiempo de hacerlo. Que si puedes compartir este like con alguien que lo pueda necesitar, de verdad te bendigo y te agradezco. Te agradezco. Y familia, dentro de todo, tenemos que recordar que el valle a veces nos enseña cosas
que el mundo o que el monte nunca puede enseñarnos. Fue en el valle, me refiero en los desiertos donde aprendiste a orar. O dime que no. Fue en medio de la prueba donde aprendiste a orar. Fue en medio del proceso donde aprendiste a depender. Fue en medio del proceso donde conociste el amor de Dios. Fue en medio de esa circunstancia donde pudiste comprender cuánto Dios te ama. Fue en medio de esa circunstancia donde aprendiste a soltar, a amarte primero para poder amar a los demás, a conocerte. Así que no te avergüences del valle, no te avergüences de los procesos, no te avergüences de los desiertos, aún los cuales estás pasando hoy. Fue el lugar donde Dios te encontró, te levantó y comenzó a escribir la historia que hoy puedes decir: gracias, Señor. Mira, quizás hoy verdaderamente tienes paz, quizás tienes una familia, quizás hoy tienes un propósito, tienes un ministerio por el cual luchar, pero recuerda esto: todo comenzó con la gracia de Dios. No fue porque eras el mejor, no fue por lo que tal vez lo merecías, no fue porque eres el más fuerte, fue porque Dios tuvo misericordia. Sí, la persona que nunca olvida eso es la persona que permanece humilde. 1 Corintios 15:10 dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios eres lo que eres hoy. Así que nunca mires a alguien desde arriba, a menos que sea para extenderle la mano, a menos que sea para ayudarle a levantarse, porque el mismo Dios que te levantó a ti sigue levantando a otros. Espero que en algún momento Eddie, Viviana, Gabriel, Alberto no nos vaya a pasar que por estar mirando por encima del hombro a algunos, en un momento ese que miramos hacia abajo, ese que menospreciemos, ese que tal vez apartemos, sea la persona que necesitaremos más adelante. No sabemos la vuelta que da la vida. No sabemos cómo Dios obra. Por eso siempre dejemos las puertas abiertas. Siempre dejemos la oportunidad de que las personas que nos conozcan puedan ver a Cristo a través no solo de nuestras palabras, sino de nuestras acciones. Por eso no olvides el valle, no olvides aquellas noches donde llorabas, no olvides aquellas oraciones desesperadas, no olvides cuando nadie verdaderamente apostaba nada por ti. No olvides cuando Dios te sostuvo, porque el que recuerda la gracia permanece humilde. El que permanece humilde permanece cerca de Dios. La humildad abre las llaves de los cielos, abre el corazón. La humildad también se asocia, es muy parecida, como cuando tú das un regalo siempre, la gente, eso abre puertas. Así es la humildad. Uno valora mucho a las personas que son humildes, ¿no? Así que nunca olvides dónde Dios te sacó, porque cuando recuerdas el pozo del que fuiste rescatado, aprendes a vivir agradecido por lo que Dios sigue haciendo hoy, por las veces que Dios, que esa mano nos levantó y nos sostuvo. Y me gustaría orar por ti en esta mañana. Me gustaría que dispusieras tu corazón en medio de cualquier petición, cualquier necesidad que tienes, y entrégale este espacio a Dios. Dile: gracias, Señor, porque cuando estábamos perdidos, tú nos encontraste. Que cuando estábamos caídos, Señor, tú nos levantaste. Que cuando verdaderamente nadie creía en nosotros, tú seguiste obrando. Hoy te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos olvidado de los lugares, Señor, donde tú nos has atraído. Perdónanos por cualquier orgullo, Señor, espiritual. Y danos un corazón humilde, Señor, un corazón agradecido, un corazón que recuerde siempre tu gracia. Ayúdanos a mirar, Señor, a los demás con misericordia, así como en un momento tú nos miraste a nosotros. Que nunca olvidemos que todo lo que tenemos y somos siempre proviene de ti. Y que podamos vivir, Señor, cada día diciendo: gracias por lo que soy. Gracias por que si no fuera por ti, Señor, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieses perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieses verdaderamente levantado de esta situación? Hoy oro, Padre, por cada una de las personitas que está acá. Oro por cada necesidad.
Oro por la vida de Eileen, Señor, por la vida de Missy. Oro por la vida de Lice, Padre, la vida de Kiani. Oro por la vida de Yosa, por la vida de Gaby. Oro por la vida de Nancy, de Sue, de David, Señor, de Antonia, Señor. Oro por la vida de Ayan, de Berenice. Oro por la vida de Hilda, de Amparo, Señor, de Lana. Oro por la vida, Señor, de Dani, de Sammy, de Luna. Oro por la vida de Alma, de Teddy, de Miranda, Señor. Oro por la vida, Señor, la vida de Nia, Señor, la vida de Jorge, la vida de María, de Mirna, Señor. Oro, Señor, por aquellos que tú sigues levantando y sigues sosteniendo en esta mañana. Oro por aquellos que están desesperados, están ansiosos por la vida de Georgina, la vida, Señor, de Rocío, la vida de Jimmy. Padre, gracias porque tú traes fortaleza a la vida de Ana, a la vida de Emi. Gracias, Padre, porque tú sigues obrando en la vida de Adriana, de Eugene, Señor, de Chinita, de Geraldine, Señor, de Noemí, Padre. Gracias, Padre, porque tú obras en la vida de Tati, en la vida de Robert, Señor, en la vida, Padre, de Esmi. Gracias por la vida de Wendy, Padre, la vida, Señor, de Mariana, de Leticia. Gracias por cada uno de los que hoy han dispuesto su corazón, la vida de Mili, de Mercedes, de Guillermo, Padre, de Tatis, de Luna, Señor, de Joseph. Gracias, Padre, por Cataleya, Señor, y por cada uno de los que hoy han dispuesto su corazón para escuchar esta palabra, para ser fortalecidos y para ser llenados por tu Espíritu Santo. Obra en la vida de Isabela, Señor, de Elizabeth, Señor. Obra en la vida, Señor, de Antonia, Señor, en la vida de Mercedes, de Kevin, de Osvaldo, Señor. En el nombre de Jesús, entregamos este tiempo y decimos amén y amén.